Vamos a orar, amados hermanos. Padre Santo que estás en gloria, en tu presencia estamos, Señor. Oh Dios, reconociendo que tú eres Jehová, el valiente, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Eres nuestro Padre, nuestro Señor. Te adoramos y te engrandecemos. Hay un anhelo en nuestro ser, adorarte y honrarte, Señor, ser fieles a ti, Señor. Gracias en esta hermosa hora que nos das el privilegio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos das en esta hora, tu consejo, Señor, dándonos, Padre, a través de él, Señor, la demostración de que tú eres el único Dios santo, el único Rey, el único Dios que se preocupó por su creación, ¿sí? Gracias, tú eres nuestro proveedor, Padre. Te amo y te bendigo, te exalto y suplico, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que nos guíes, que nos dirijas con tu Espíritu Santo, que este consejo, Padre, se arrema en cada uno de nosotros. Queremos ser fieles y queremos conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador. Pedimos que nos perdones, Señor. Hemos pecado, hemos fallado. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Te amamos, Señor, sabemos que eres el único que puede perdonarnos, que puede limpiarnos, que puede darnos la cobertura que necesitamos, Señor. En tus manos estamos, en tu mano está tu pueblo remanente, todo aquel redimido por la sangre del Cordero. Padre, háblanos en esta hora. Por Cristo Jesús, nuestro Rey, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, pueblo, les amamos y anhelamos siempre en Dios. Bendiciones a cada uno donde quiera que estén. Que la presencia del Dios Santo sea con ustedes. Amén. Somos el hermano Raúl, creo que no se nos pierde la voz, ¿verdad? Estamos ahí con el único propósito, el único deseo de servir a nuestro Dios, de honrarle y darle a Él siempre la gloria. Amén. Amados, gracias y vamos a leer la escritura. Y leemos la escritura, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 17 y el verso 6 vamos a leer solamente. Y dice, para considerar en el tema que vamos a considerar, Dios, el Eterno, mi único proveedor, ¿sí? Dijimos Primera de Reyes 17:6. ¿Vale? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Sí? Está hablando del profeta Isaías en esta oportunidad que él había llegado al rey Acab a profetizarle que iba a haber una sequía, ¿sí? Pero Dios le dice a la vez a Elías, y que déjenme decirle, Elías significa Jehová es Dios, ¿ok? Jehová es Dios significa el nombre de Elías, ¿sí? Entonces Dios le había dado el verdad y fue y le dice a Acab, ¿sabes qué? Va a haber sequía aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero Dios le dice en el momento después a Elías, apártate de aquí, de este lugar, y vete donde yo te diga, bueno, y escóndete o quédate allí temporalmente allí en el arroyo, ¿sí? De manera que Dios mismo pues está pensando en proveerle el alimento físico para que él pueda tener fuerza, ¿sí? Entonces le dice a Elías, ¿sabes qué? Y también he ordenado a los cuervos que te lleven comida y bueno, ¿verdad? Entonces vemos a un Dios proveedor, el único Dios eterno que provee lo mejor para su creación, provee lo mejor para su pueblo, para sus hijos, para sus herederos, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? Entonces, no olvide, estamos considerando el tema Dios eterno, mi único proveedor, ¿sí? Y vemos entonces, a través de la escritura, ¿verdad? Que Él es nuestro creador, Él es nuestro guerrero,
Él es el que piensa en nosotros siempre, ¿sí? Él es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y Él siempre se ha mostrado, dice la Escritura, como un Dios bueno, un Dios santo. A través de su palabra consideramos todo esto, ¿sí? A un Dios santo, Él es un Dios fiel, ¿sí? Siempre se ha mostrado como un Dios con propósitos. Él siempre se ha mostrado como un Dios que no se olvida de nosotros. Por lo tanto, Él siempre piensa qué es lo que nos va a proveer, ¿sí? Dios es bueno, Él es proveedor. Entonces, consideramos de Él es un Dios protector, Él es un Dios sanador, ¿sí? Él es un Dios que cuida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos, sí? Amén, amén. También dice la Escritura, considerando al pueblo de Israel allá en Deuteronomio capítulo 2 y el verso 7, dice así, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, ¿sí? Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años. Jehová tu Dios Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Haciéndoles saber el tiempo que han caminado por este desierto, cómo Él ha bendecido la obra de sus manos, porque Él es proveedor, Él es Dios bueno, y les dice terminando el verso 6, que nada les ha faltado, ¿sí? Entonces estamos considerando que Él es un Dios que se preocupa por nosotros para proveernos conforme a la necesidad que a nosotros llega. Él es nuestro proveedor, ¿sí? Él es santo, Él es bueno. Pero pensemos esto, ¿por qué tanto Dios nos ayuda, nos provee? ¿Sí? Hemos dicho ya porque Él nos ama grandemente y Él es entonces nuestro único proveedor. ¿Sí? También la Escritura enseña, para ir considerando el tema, allá en Mateo, en el capítulo 14, también consideramos que Dios siempre está pendiente, Él siempre está viendo qué es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿sí? Entonces veamos que la escritura dice que, bueno, Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿sí? Y sanó, dice, a los que de ellos estaban enfermos. Consideramos entonces que donde él miraba que había necesidad, él se paraba, él se ponía atento a ver qué es lo que faltaba, ¿verdad? Para llevar a cabo la acción o la actitud de él, ¿sí? Porque él vino, dijimos, a esta tierra a dar vida, sí, una vida muy hermosa. Y si eso Él lo dice, es porque nos va a bendecir de sus riquezas en gloria. Amén. Entonces consideramos que, bueno, Él vio, dice, la gran multitud y tuvo compasión. Fíjese en esto que no dice que Él tuvo lástima, dice que tuvo compasión. Y eso es movido a través de misericordia, a través de amor, ¿sí? Entonces consideramos pues que Él es nuestro Dios es proveedor, dice, y sanó, dice, a los que de ellos estaban enfermos, ¿sí? Dios es incomparable, Dios, hemos dicho, Dios es inmutable, ¿sí? Él tiene compasión de cada uno de nosotros y Él es entonces el proveedor, ¿sí? Conforme a la necesidad, Él nos provee. Sí, dice más adelante, mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 14 y el verso 20, dice, y comieron todos y se saciaron. Mire, les dio de comer, dice, y
Pensemos, su estómago quedó lleno porque dice, y se saciaron. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, dice, ¿sí? Mire, lo que sobró de los pedazos, dice la escritura aquí, pues recogieron, dice, 12 cestas llenas. ¡Wow! ¡Qué abundancia! Consideramos que cuando Dios provee para la necesidad que a nosotros llega, Él provee en abundancia porque lo hace en amor, ¿sí? Lo hace con integridad, ¿sí? Y Él anhela que también nosotros tengamos de ese amor que Él ha provisto para usted y para mí, que lo hagamos con aquella honestidad, aquella sinceridad, ¿sí? Entonces dice abundancia, porque aún sobró y recogieron, dice, de los pedazos 12 cestas llenas. ¡Wow! ¡Qué abundancia! Amén. Entonces vemos a nuestro Dios que es proveedor y multiplica de un poquito, Él hace mucho, ¿sí? Provee entonces en abundancia. Amén. ¿Cuántos lo creemos que nuestro Dios es proveedor y proveedor en abundancia, no en escasez, verdad? Amén, sí. También dice la escritura, fíjese, allá en Isaías 49 y el verso 15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Fíjese lo que dice la escritura. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios, Jehová el proveedor, Jehová el rey de reyes, Jehová el señor de señores. Se lo leo otra vez, Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo que salió de su vientre? Sí, imagínese. Aunque ella se olvide, dice, usted y yo sabemos, hemos entendido cuánto dolor hay al tener un hijo, ¿sí? Y él dice, nuestro Dios dice, aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Una promesa para usted y para mí. Nuestro Padre proveedor nunca, dice la escritura, se olvidará de nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice, nunca se olvidará a la creación, aquella creación que le cuesta a nuestro Dios, ¿sí? Y que tiene promesas, tiene propósitos para esta creación hermosa, ¿sí? Él dice, yo nunca me olvidaré de ti, ¿sí? Pensemos entonces, Dios nunca se olvidará de los lamentos del ser humano. Usted y yo sabemos que al ser humano viene cuánta tribulación, cuántas angustias, perdón, cuántos dolores, sí. Y hay una verdad que dice la Escritura, que en mi Salvador y Señor Jesucristo, Él llevó toda dolencia, dice, toda angustia, toda tristeza, Él la llevó a la cruz del Calvario, sí. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Entonces consideramos que nuestro Dios es el único proveedor para el ser humano aquí en la tierra, para sus herederos aquí en la tierra, para aquellos que le adoramos, le bendecimos. Él es nuestro proveedor, Él es el que nos llena de gracia, Él es el que nos cubre de sus grandes misericordias, ¿sí? Pensemos entonces, Dios nunca se olvidará de cada uno de nosotros, porque eso dice Isaías 49:15. Yo nunca me olvidaré de ti, pueblo remanente, porque este pueblo hermoso le cuesta a nuestro Dios el precio de la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Usted y yo sabemos, hemos entendido, tenemos ese conocimiento, cuánto vituperio Él sufrió por usted y por mí. Amén. Él es digno de amarlo, Él es digno de exaltarlo. Amén.
Él no se olvida pues de ningún sufrimiento que hemos pasado, de ninguna angustia. Él no se olvida, Él está pendiente. Él anhela entonces que le obedezcamos. Él anhela entonces que pongamos atención a su promesa para cada uno de nosotros, ¿sí? Todo Él se recuerda de nosotros, el tiempo de dolor, el tiempo de lloro. Él no se olvida y no se olvidará de cada uno de nosotros, ¿sí? Él ve, pues pensemos esto, Él ve a su creación con dolor cuando su creación se vuelve contra Dios, ¿sí? Él ve a su pueblo, dijimos remanente o pueblo lavado por la sangre, ¿sí? Él nos ve y a Él le duele, ¿sí? Cuando desobedecemos, ¿sí? Pensemos entonces, Dios quiere edificar a su iglesia, ¿sí? Dios quiere entonces bendecir a su iglesia, ¿sí? Él quiere bendecirlo a usted, pueblo. Él quiere bendecirme a mí grandemente, porque Él es el único Dios eterno, mi único proveedor, ¿sí? Él es proveedor de todo lo que yo necesito, ¿sí? De manera que hay un consejo entonces muy enfático, ¿sí? Yo debo de depender, yo debo de poner toda mi fe, toda mi diligencia a depender del Dios Santo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él siempre está pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nunca se olvida de nosotros, ¿sí? Entonces, de igual manera tenemos nosotros que ser recíprocos con nuestro Dios, ¿sí? Si Él no se olvida, pues yo también voy a andar pensando, voy a estar leyendo, voy a estar buscándolo, voy a estar hablando con Él, ¿sí? Porque Él no se olvida de mí, ¿sí? Porque Él es mi proveedor y yo tengo que ir a Él a decirle lo que a mí ha llegado, ¿sí? Y Él dijo, aunque el destructor venga por un camino, su verdad dice que ese destructor saldrá huyendo por 7 caminos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el que cuida de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos, sí? Porque Él es el que cuida de cada uno de nosotros, ¿sí? A Él le costamos un precio incomparable, ¿sí? Entonces Él nos cuida, ¿sí? Él es nuestro protector, Él es nuestro abogado, Él es el Dios santo, fiel, que siempre se ha mostrado y seguirá mostrándose a través de su palabra, la escritura, ¿sí? Que Él siempre respalda su palabra, ¿sí? Entonces Él siempre se ha mostrado a cada uno de nosotros como un Dios bueno, un Dios protector, un Dios sanador, un Dios prudente, muy hermoso ante nosotros, ¿sí? Amén, pueblo, lo creemos, ¿verdad? Entonces, Él es, dijimos, cuando el pueblo cruzaba por el desierto, Él es el que los cuidaba, el que los bendecía, como dijo la escritura en Deuteronomio 2:7, ¿sí? Él es el que bendice, dijo, toda la obra de nuestras manos, ¿sí? Él es el que sacia, Él es el que sabe dónde andamos cada uno de nosotros, ¿sí? Para cuidarnos, para protegerlos, ¿sí? Entonces consideramos que el tiempo que de vida que Él nos da, ese tiempo Él nos va a cuidar, ¿sí? Y aún dice después de 70 y 80, Él es el que va a velar, el que nos va a cuidar, ¿sí? Porque su pueblo de Israel, después de haberlo pasado por el desierto, Él continúa y siendo fiel con sus promesas. Su pueblo de Israel nunca lo ha olvidado y no se olvidará de igual manera a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios es fiel, Dios es bueno, ¿sí? Entonces Él nos dio el ejemplo en su palabra donde pues la mujer si se olvida del hijo que salió de su vientre, pues Él dice que jamás se va
a olvidar de nosotros. Debemos de confiar entonces y enseñar a la humanidad a confiar en un Dios grande, a confiar en un Dios todopoderoso. Amén. ¿Cuántos lo creemos, pueblo? Porque sus promesas, son fieles. Sus promesas son verdad para cada uno de nosotros, ¿sí? Consideramos entonces que la bendición de Dios es hermosa, es abundante, ¿sí? Porque Él no es mezquino de ninguna manera. Él nos va a dar en abundancia. De hecho, Él dice que la vida eterna que Él nos da es vida abundante, ¿sí? Vida hermosa, ¿sí? Entonces consideramos que Él nos conoce, pues, y Él sabe de todo lo que a nosotros llega. Si Él sabe las necesidades que hay en nosotros, Él lo que anhela es que seamos fieles a Él, que le obedezcamos, así como el profeta Elías. Dios le ordenó en los versos anteriores al 6, vemos ahí que le dice, levántate, ¿sí? Entonces viene el siervo y se levanta. También le dijo, apártate de este arroyo porque este arroyo se va a secar, porque tú lo sabes bien que va a haber sequía, ¿sí? Y Dios mismo le dijo, he ordenado a los cuervos que te traigan. Entonces consideramos que Él sabe dónde estamos, ¿sí? Él sabe dónde andamos y Él sabe cuántas necesidades llegan a nosotros y Él es el que provee, Él es el que suple de sus riquezas en gloria, dijimos, ¿sí? Hemos pensado en otros tiempos de las riquezas del Evangelio, ¿sí? Que es una grande realidad, ¿sí? Entonces no olvidemos pues que Dios nos ama en gran manera, Dios ama a su pueblo de Israel y jamás se olvidará de ellos, hay promesa para ellos, para nosotros también, jamás se olvidará. Él tiene promesa para cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús como Salvador, ¿sí? Aquellos que no lo hemos rechazado, más lo hemos recibido en nuestro corazón como todo nuestro Rey, nuestro ayudador, ¿sí? De manera que es menester entonces enseñar a la creación de Dios quién es este creador de los cielos, quién es este creador de la tierra, quién es este creador aún de los mares, ¿sí? Y todo lo que en ellos hay, ¿sí? Entonces consideramos el tema entonces Dios eterno, mi único proveedor, ¿sí? Consideramos entonces que Dios le ordena que se aparte de ahí. Vemos entonces a Elías en los versos que siguen, ¿sí? Vemos entonces a a Elías, obedeciendo, amando y tomando acción, ¿sí? Porque estos son complementos de un cristiano, complementos de alguien que obedece la voz de Dios, ¿sí? El Señor dice, lo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen, me hacen caso, ¿sí? Obedecen a los consejos, a los mandamientos, ¿sí? Entonces, vemos a Elías entonces obedeciendo, amando y tomando acción a la palabra que Dios le da. A usted y a mí, Dios nos da su consejo, Dios nos da su palabra. Como Elías estuvo atento a la voz de Dios, también nosotros anhelamos y deseamos estar atento, ¿sí? A lo que Dios nos dice, ¿sí? Atentos a la voz de nuestro Dios, ¿sí? Y vemos entonces más adelantito allá, pues, ¿verdad? Donde Dios le ordena que se aparte de ahí y encontramos en esta historia a la viuda de Sarepta, ¿sí? Entonces, ahí en el verso 9 para más adelante, en el verso 9 Dios le dice, levántate a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vemos entonces la provisión de Dios es perfecta.
La orden de Dios es fiel y es de cumplir, ¿sí? Entonces vemos a Dios diciéndole al siervo, ¿sabes qué? He ordenado a una mujer, vete para este lugar y bueno, obviamente pensemos, él se levanta y pone marcha, ¿sí? En el camino, ¿sí? Y sigue adelante, ¿sí? Pero ya está consciente de que Dios es su proveedor, así como le proveyó a través de de los cuervos, le proveyó pan y carne mañana y tarde, ¿sí? Entonces, usted y yo hemos considerado que en la vida espiritual que hemos experimentado, Dios no nos ha fallado. Dios siempre ha provisto respuesta para nuestras peticiones. Dios siempre ha provisto salvación para nuestras familias, salvación para nuestros hijos, salvación para los compañeros de trabajo. Él es entonces nuestro proveedor. Nuestra confianza, nuestra dedicación debe de estar siempre puesta en Él, ¿sí? Aquella confianza. Estamos viendo entonces a su siervo Elías, ¿verdad? Que Dios le da la palabra y él obedece, ¿sí? Entonces consideramos pues que en la obediencia hay bendición. Vemos entonces a Elías obedeciendo, dijimos, amando y tomando acción a la palabra que oye de su Dios, ¿sí? Aprendamos nosotros entonces a levantarnos, a amar, a obedecer la palabra, a tomar acción con diligencia, ¿sí? Porque es nuestro Dios, nuestro proveedor, es nuestro Rey, el que está hablando. Amén. ¿Cuántos lo creemos, pueblo? Bendito sea nuestro Dios, ¿sí? Entonces consideremos que Él lo que le dice a este siervo nos lo dice a nosotros también. Dios nos habla y nos da el consejo. Nuestra actitud debe de ser, ok, obedecer, levantarnos, obedecer, caminar, obedecer, hablar con Él, ¿verdad? Porque Él es entonces nuestro proveedor. A donde quiera que vayamos, pues Él va con nosotros, ¿sí? A donde quiera que, ¿verdad? Estemos, Él está con nosotros. Y nuestra respuesta es, para donde vas, de donde vienes, estoy sirviendo a mi Señor. Él proveerá, ¿sí? Él es proveedor, ¿sí? Y Él nos enseña pues que seamos diligentes en nuestras acciones, en el obedecer, en amarle a Él, sí, en poner atención a lo que es su palabra, ¿sí? Él nos dice entonces, consideremos esto, pueblo. Ya para terminar, consideremos lo que dice Isaías 41:10. Mire lo que dice Isaías 41:10 para considerar que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro guía, Él es nuestra esperanza, Él es el que pelea por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces Él nos dice a través de su verdad en Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la escritura, ¿sí? Es de amar esta verdad, es de poner atención a esta verdad. Mire cuántos requisitos, cuántos propósitos, cuánta verdad hay aquí para usted y para mí, ¿sí? De lo que hemos leído, ¿sí? No hay por qué temer, ¿sí? Dice que el enemigo vendrá por un camino y saldrá huyendo por 7 caminos, ¿sí? Entonces Él pelea, Él es nuestro guerrero, ¿sí? En Él somos más que vencedores, ¿sí? Pero fuera de Dios vamos a ser derrotados siempre. Para considerar, el pueblo de Dios remanente queremos ser siempre vencedores y más que vencedores. Queremos ser siempre respaldados por nuestro Dios, ¿sí?
entonces ten nuestro oído atento. Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Él dice entonces que aunque la mujer se olvide del hijo que salió de su vientre, él dice, sí, él no se olvidará, Él siempre estará con nosotros. Él jamás se olvidará de cada uno de sus ovejas, de cada uno de sus herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿sí? Y dijo la Escritura, Él es el Dios que bendijo la obra de las manos de su pueblo de Israel mientras iban por el desierto, ¿sí? Él es el que bendice entonces la obra de nuestras manos, ¿sí? Entonces esa obra va a tener fruto, va a tener grandes dividendos, ¿sí? Y dice que Él siempre nos ayudará, ¿sí? Él es nuestro ayudador. ¿Y qué es ayudador? ¿Qué es ayuda, mis hermanos? ¿Qué es ayuda? Es provisión. Ya estoy débil, Él va a proveer fuerzas, dice, como las del búfalo, para yo poder seguir adelante, ¿sí? Y Él dice pues que siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Él es el único proveedor de justicia, el único Dios justo, el único Dios real, verdadero, ¿sí? Que no falla, que no miente, ¿sí? Su justicia debe de haber hambre y sed en cada uno de nosotros por buscar la justicia de Dios, porque Él dice que le busquemos primeramente a Él para después seguir caminando, ¿sí? Y Él promete bendecirnos, Él promete proveernos, Él promete de sus riquezas en gloria, de sus bendiciones que ha provisto ya para cada uno de nosotros. Él es, ¿sí? Pero Él anhela, dijimos, que le busquemos, que le seamos fieles. Amén. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel en toda su palabra, en toda su verdad. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Él es el Todopoderoso. Él es el que conoce el dolor de cada uno de nosotros. Él es el que conoce el lloro, ¿sí? Él no se olvidará de ninguna de esas acciones, ¿sí? Él siempre estará pendiente en el momento preciso, ayudarnos, soportarnos, ¿sí? Bendecirnos, ¿sí? Él es el que nos ve con ojos de compasión, ¿sí? De manera que Él nos enseña entonces compasión, compasivo, ¿sí? Que le busquemos con amor, ¿sí? Dios sigue siendo fiel remanente, Dios no se olvida de su pueblo remanente. Dios no se olvida, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Si alguien pensara que Dios ya no habla, si alguien pensara que Dios tiene un silencio, consideremos el silencio de Dios. Consideremos que Él sigue siendo fiel y que Él no se olvida de cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos en su mente, estamos en su corazón, estamos en su presencia, somos su templo. Él está en nosotros, ¿sí? Tenemos que ser entonces valientes, porque nuestro Dios es valiente, ¿sí? Nuestro Dios es responsable, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande en misericordia. Amén. Vamos a orar, amado pueblo. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, Señor, de oír tu palabra. En el nombre de nuestro Señor pedimos, Padre, que selles este consejo en nuestra mente, en nuestro corazón, se vuelva rema, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos servirte, anhelamos honrarte, Señor. Anhelamos, Señor, considerar siempre de que tú eres un Dios íntegro y que tú anhelas que también tus hijos seamos íntegros contigo, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos conoces bien, Señor.
Tú conoces la necesidad que llega a cada uno de nosotros y entendemos, Señor, a través de tu consejo, que tú eres nuestro único proveedor, a el único que conoce la necesidad que a nosotros llega. Y en el tiempo preciso tuyo sabemos que tú, oh Dios, nunca, nunca llegas tarde. Siempre llegas a tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, e imploramos, amado Padre, perdón por el error o la falta que hayamos cometido. Perdónanos, Señor. Hay momentos débiles, difíciles, Señor. Perdónanos, ayúdanos, fortalécenos, susténtanos, Señor. Siempre sé tú nuestro proveedor, nuestra guía, nuestra dirección, Señor. Sea siempre a través de tu Espíritu dándonos, Padre, la revelación a nuestro espíritu, Señor. Que seamos, Padre, con un espíritu noble, flexible a la voz tuya, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Rey, bendecimos al remanente, Señor. Que tu palabra no falle, Señor, porque sabemos que tú tienes poder en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser flexibles en amar y en obedecer tu palabra para obtener tus grandes riquezas, tus grandes bendiciones, tus grandes provisiones, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Señor, por bendecirnos como pueblo, Señor, por bendecirnos como remanente, Señor. Padre, una porción hermosa de amor sea sobre remanente, bendito Dios. Una porción de cuidado, Padre, sea sobre remanente, Señor. Tú eres fiel, justo y verdad, Señor. En el nombre de nuestro Rey Jesucristo, proclamamos victoria, lo recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Bendiciones, les amamos. Hay momentos difíciles, les extrañamos, pero qué bueno, hoy tenemos el privilegio de vernos aún los domingos, aunque sea por un momento, pero gracias a Dios por ello, seguimos implorando la misericordia de Dios, que Dios siempre sea nuestro proveedor. Amén, Dios es bueno. Amén, bendiciones.